ayudarnos a construir un diagnóstico, y este segundo espacio busca que profundicemos un poquito las acciones, las formas de afrontar esta crisis. En este espacio nos acompañan Juan Carlos García. Él es arquitecto y urbanista, docente universitario en la Universidad Pontificia Bolivariana. Entiendo que, no sé si solo en la UPB en este momento, en varias, en 5 universidades, listo. Isabel Tamayo, subdirectora de Planeación Estratégica de Ciudad del Departamento Administrativo de Planeación. Elkin Pérez, que es administrador público, abogado y miembro fundador de Convivamos, de la corporación Convivamos. Y Federico Estrada, director de La Lonja. En el panel anterior, como les decía, profundizamos en las causas de la crisis de vivienda que enfrenta Medellín y que se refleja, entre muchos otros, en los déficits cuantitativo y cualitativo. En este queremos continuar pensando y entrar en el detalle de las acciones, las respuestas, las soluciones frente a esta crisis, y para eso voy a empezar con el profesor Juan Carlos. Hace poco más de un mes, tal vez no tampoco, hace más de un mes, el Banco de la República señaló a Medellín como la ciudad más costosa para arrendar vivienda en el país. A esto se suman los déficits cual y cuanti de los que ya hemos conversado, los lanzamientos de proyectos de vivienda de interés social han disminuido en el país. Por lo menos en 2004 disminuyeron un 10.2%. Frente a este panorama, y como para iniciar, ¿cuál sería el asunto más crítico a atender en los siguientes periodos administrativos en Medellín? Por supuesto serán cientos, pero ¿cuáles son los más críticos, los fundamentales que deberíamos estar atendiendo desde ya? Buenas tardes. A ver, lo primero es que yo voy a meterme yo soy un poquito peleón, ¿no? A veces, entonces quiero empezar diciendo que esa pregunta que usted hizo está más temprano a preguntar el origen de este problema que tenemos, que más o menos fue bien descrito por los panelistas, pero no le respondieron su pregunta, y es ¿de dónde surge ese déficit? Porque es que la pregunta es, bueno, ¿siempre fue así? ¿Siempre tuvimos un déficit histórico? ¿Siempre fue así de grande? No fue siempre tan grande. Y hemos llegado a un punto crítico, y este déficit, me salgo un minuto, si quiere, contabilizado. Adelante. De la pregunta inicial, pero porque si uno no comprende los antecedentes, de dónde venimos, pues va a estar muy difícil darle soluciones, que es lo que queremos ahorita abordar. El déficit principalmente se hace más agudo a partir del 2006, cuando precisamente un ajuste del POT congela la ciudad. Y ahora está de moda decir que la culpa, y una vez lo voy a alzar porque el sector privado y sobre todo Camacola ha instalado el discurso de que el déficit lo genera el POT, y que el POT es el culpable. Así como la Constitución es la culpable de que haya asesinatos en Colombia, pues el POT es el culpable de que no haya vivienda suficiente, ¿no? Entonces, yo quiero empezar por decir, no, eso no es cierto. El problema no es de normas, ¿no? El problema es un problema de gestión y de ausencia de políticas públicas. Básicamente nosotros desde hace casi 16 años tenemos abandonado las políticas públicas de hábitat, sobre todo temas, por ejemplo, de mejoramiento integral de barrios, de legalización. Sé que vamos a hablar ahorita de eso porque ustedes están empezando a avanzar de nuevo en eso, pero hemos perdido muchos años. Y por eso Beatriz Rabe lo decía ahorita más temprano, es una deuda que se ha crecido enorme, pero digamos que esta ciudad tuvo, por ejemplo, entre el año 2005 a 2008, el principal proyecto de producción de vivienda social de Colombia, que es Pajarito. Pajarito ha ofrecido 28.000 soluciones de vivienda social. Fue durante muchos años la joya de la corona a nivel nacional, a nivel de producción de vivienda social, con todos los problemas que podemos anotar de la verticalización, si es bonito, si es feo, pero digamos esta es una ciudad que ha tenido en décadas pasadas avances muy importantes en la legalización de barrios, en la generación de intervenciones en barrios populares y en la producción de vivienda social. Y eso se fue perdiendo, esa es la verdad es que llevamos casi 16 años
con ese tema muy abandonado. Entonces, esa estrechez en donde producimos muy poquita vivienda, muy poca legalización, muy poca regularización, ha hecho crisis, que la ha venido a agravar, pues obviamente temas como el turismo y todo lo demás. Ahora, Medellín sí, creo que no es ningún secreto decir que es en este momento la ciudad más cara del país, está clarísimo, para todos el colombiano hizo un muy buen análisis, y lo curioso fue que lo hizo sobre estratos altos, ¿no es cierto? Y todo el mundo murió de la risa porque decía, bueno, ¿a quién le preguntaron? Pero resulta que es que nosotros, por ejemplo, desde la clase media también lo sentimos y también se siente en las clases populares, entonces no es un asunto así como raro. Estamos viendo la crisis más grave en términos habitacionales que jamás ha tenido la ciudad y el área metropolitana, y ahí sí creo que el tema central, y creo que ustedes, Todos por Medellín me hizo una entrevista que se volvió medio viral gracias a los muy buenos canales de divulgación de ustedes, y yo la principal responsabilidad, y por eso qué bueno que me siente aquí al lado del doctor Federico, se la achaco no al doctor Federico, que no tiene nada que ver en ese asunto, pero sí al tema del valor del suelo. O sea, nosotros tenemos que entender que la producción de vivienda, porque tenemos unos déficits cuantitativos y cualitativos muy agudos que ya en el anterior panel se explicó, pasa por tratar de buscar soluciones habitacionales, sea para la compra o sea para el alquiler, porque usted dijo una cosa importantísima hace un rato y hasta pronto es que no necesitamos que todos sean por propietarios, pero sí hay que producir vivienda igual, así no sea para la compra sino para el arriendo. Sea como sea, necesitamos el suelo. La vivienda se produce en un suelo, y ese suelo en el Valle de Aburrá y en Medellín es escaso, no tenemos de dónde echar más suelo, eso es una realidad física de estas montañas, y se ha vuelto muy costoso, pero no solo por la escasez, por la especulación. Yo he defendido una tesis, y es que hay procesos muy agudos de especulación, y esa especulación está presionando muchísimo el mercado a elevar los valores, a que solo pueda comprar vivienda, la vivienda para alquiler turístico o la vivienda para gente demasiado alta, demasiado cara. No nos digamos mentiras, en todo el corredor del río, los proyectos alrededor, por ejemplo, de Ciudad del Río, se están vendiendo 1.000 millones de pesos. El rango de precios está en Urbanity, ahí cruzando el río, empiezan en 550 millones y cruzando el río 1.000 millones. ¿Quién puede comprar una vivienda de 500.000 millones de pesos? Nadie, yo no sé quién, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Entonces, esa es la verdad, la están comprando inversionistas externos, y se habló muy bien esta mañana, todas las personas que participaron, sobre todo por ejemplo Cristian, lo decía, no hay cómo comprar una vivienda ni arrendarla, esa es la realidad. Entonces, hay un tema que es cómo retomar, reencauzar las políticas públicas en lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado para lograr alinear el valor del suelo, por ejemplo, para que alcance, para que se produzca una vivienda que pueda comprar un habitante de Medellín, no un habitante de fuera, un habitante de Medellín, porque estamos desplazando la población más joven. La población más joven de Medellín no tiene cómo acceder a una vivienda, entonces están yéndose a vivir a La Ceja, a Girardota, a Caldas, porque aquí no hay cómo comprar un apartamento. Sí. Juan David, venga, regáleme un minuto, yo sé que usted es muy organizado, pero bueno, un saludo para todos, pero creo que amerita pues cuando veo personas que tienen interés en la vivienda y se han tomado el trabajo de venir hoy acá. Yo quiero hablar sobre ese titular de prensa que decía Medellín es más caro que Bogotá. La fuente de ese trabajo es quienes hicieron ese trabajo, utilizaron la encuesta de calidad de vida y la gran encuesta integrada de hogares. Por ahí hay economistas seguramente de Medellín, ¿cómo vamos? Y ese estudio no es el más idóneo para hablar de precios, porque si vamos a la fuente de cómo salen los precios en esos estudios, van a las casas y le preguntan a la persona, ¿usted paga arriendo? ¿Cuánto? ¿Usted no paga arriendo? ¿Cuánto cree que pagaría?
Entonces digamos que no es el más idóneo. Y con esto lo que quiero decir es, nosotros para el estrato 4, 5 y 6, que es donde desafortunadamente, digamos, están las empresas inmobiliarias, hicimos un trabajo comparativo de Medellín y Bogotá. Nosotros es la lonja. La lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia. Hicimos un trabajo de precios, porque es que yo muchas veces, inclusive el estrato 6 de Medellín, no lo puedo comparar con el estrato 6 de Bogotá. Puede haber inclusive unos inmuebles mucho más, que ni siquiera son comparables, pero yo te puedo decir de manera intuitiva que uno decía, Bogotá es más caro un 30%, pero con este trabajo lo que encontramos es que claramente la brecha entre Medellín y Bogotá se ha acortado, pero decir que Medellín y Bogotá, que Medellín es más caro que Bogotá, no es correcto. A nosotros en los 3 niveles socioeconómicos nos dio 19% por encima, sigue siendo Bogotá, era alrededor del 40%. Esa brecha se ha recortado. Ahora bien, en los segmentos de área, donde hay más movimiento de vivienda, es decir, entre los 70 y los 100 metros, en esos tres, se baja solo un 6%. Solo quería hacer esa anotación. Con esto no estoy diciendo que esté barato, no. Esa Porque crisis además, que han llamado de ¿qué vivienda… pasa cuando confrontamos estos precios con el poder adquisitivo de alguien que trabaja Clarísimamente, en Bogotá, con alguien que trabaja en clarísimamente Bogotá tiene un poder adquisitivo mayor, pero ojo, Medellín tiene hoy una clase media mucho más amplia, pero yo no estoy haciendo una defensa ni mucho menos, y esto fue el resultado del crecimiento de precios que tuvimos en arrendamientos en el año 22 a 23, que todo el mundo lo vio, que todo el mundo vio que no había inmuebles en arrendamiento, pero es tan triste eso, que eso se volvió público, porque se evidenció en los niveles de ingresos medios y altos. Esto es lo que siempre ha ocurrido en los niveles socioeconómicos bajos. De hecho, la rentabilidad, el valor del arrendamiento sobre el valor comercial del inmueble en el estrato 1, 2 y 3, de manera relativa, es mayor en los niveles socioeconómicos bajos, pero salió a la luz pública y esa percepción se volvió, es porque ya lo empezamos a vivir en el segmento medio alto, que le empezaron a pedir las viviendas a las personas que estaban en arrendamiento para poderla arrendar más corta. Y discúlpame pues que ahí No, tranquilo, de hecho, te corté tu orden, creo que sé podemos, que sos bastante organizado, podemos hombre, Juan David. adelantarnos a la pregunta que venía más adelante para usted, y es, incluso ahorita que mencionabas Pajarito, yo casualmente en estos días estuve buscando arriendo porque me voy a mudar. Resulta que Pajarito, pues, es decir, hoy Pajarito no es eso. Hoy Pajarito es una de las pocas alternativas para lo que hace 5 años considerábamos clase media. Es decir, los precios de Pajarito son los que hace 4 o 5 años pagaban las personas en ese rango gaseosísimo que es la clase media. Frente a eso, Federico, listo, ¿qué hacemos? ¿Qué estrategias se pueden anticipar para cerrar esa brecha entonces? Lo primero es que el tema del valor del suelo es que Medellín es un territorio demasiado singular. Por allá unos colegas de Juan Carlos y de algunos acá por allá en los años 50 definieron que el corredor del río era donde iba a estar todo el equipamiento y donde iba a estar lo industrial. Entonces ya después personas como Juan, que empezaron a llegar al ordenamiento territorial, empezamos a hablar de crecimiento hacia adentro. Entonces Juan Carlos le echa la culpa a que es más costoso, pero es que es la única ciudad del mundo donde los terrenos industriales son más costosos que los terrenos de vivienda. Normalmente los más caros son los comerciales, después sigue servicios, después sigue viviendo y por último los industriales. En Medellín es al revés porque son los mejores terrenos, pero entonces Juan Carlos dice, es que el valor del suelo, pero es que la cuenta es súper simple. Si estamos hablando de Medellín nada más, lo primero es que una de las primeras estrategias es que hay que hablar de manera metropolitana. Porque lo que cerramos acá se abrió allá en las esquinas hace 10 años, el 60% se construía en Medellín, ahora solo el 30%. Con esto lo que voy a termino de decir es que a los precios hoy del valor del suelo,
en la parte central del río, en macrocentro, ¿cómo es? Río Centro, el macroproyecto de Río Centro, el valor del suelo es de 3-4 millones de pesos. Está la máxima densidad. Si logras hacer un proyecto con 350 viviendas por hectáreas, con el mínimo urbanismo que eso necesita, hay veces pues entras en temas de reposición de redes por las mayor densidades, que ahí sí pues apague y vámonos, como se sube el lote urbanizado, eso te empieza a pesar el 30-35% del valor de la vivienda. Entonces claramente nunca existirá vivienda de interés social, a no ser que un plan parcial define que por obligación allí este lotecito se tiene que hacer vivienda de interés social. Vámonos entonces para las zonas donde tradicionalmente se ha construido vivienda formal de interés social. Allí, si hablamos de densidades inferiores a 200 viviendas, claramente hay proyectos, hay planes parciales que distribuyen reparto de cargas y beneficios y dejan unas zonas donde se pueden hacer mayor densidad y donde entonces se concentra la vivienda de interés social. Pero si hago de menos de 200 viviendas por hectáreas, te empieza a pesar más del 22-25%, también se hace muy difícil en esas zonas, con un tema también de disponibilidad. Pero cuando dices muy difícil, es muy difícil en términos de negocio. En términos de negocio, en términos de disponibilidad, por eso es que, no es que quiera, es que claramente la demanda supera ampliamente la oferta y ¿qué empresario no quisiera atender esa demanda? Hay muchas oportunidades, pero si seguimos haciendo la lista de mercado como le pedías ahora a alguna persona, yo te diría, los financieros, el costo financiero de un proyecto de vivienda de interés social es muchísimo mayor, porque el recaudo de las cuotas iniciales es menor. Cuando tienes subsidios solo te pagan casi cuando estás escriturado. Entonces el costo financiero en que incurre el constructor también le pega demasiado a la vivienda. Entonces es un reto gigantesco lo que estás planteando. Definitivamente pero opciones hay los mucho constructores y me dijiste, en Medellín están trabajando a pérdida. A ver, No se venden a 100.000 millones. Para poder vender, tienes que vender mucho más caro, porque el valor del suelo no baja del 18 al 20 y pico % como está diciendo Federico. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que vender más caro, pero ese más caro, ¿quién me lo puede comprar? Resulta que sí hay quien me lo compre, pero no son de acá. Eso es lo que yo… Ahora, ¿no será que sí se puede intervenir el valor del suelo? Yo sé que eso es revolucionario y aquí está el jefe, la loja, y eso es como decir que Dios no existe en una iglesia, pero a ver, yo sé que yo no estoy diciendo que el valor del suelo se vuelva simbólico ni nada, yo lo que estoy diciendo es hay que establecer una terapia de choque para desinflar ciertos valores que se han creado por expectativas. Juan, muy yo sé infladas. para dónde vas. Entonces, si obligatoriamente se dice, es que en el río lo único que se puede hacer, porque yo voy a sacar una normativa donde diga solo vivienda de interés social, No. pues van a seguir siendo, van a seguir siendo bodegas. Porque las bodegas rentan más, entonces no tendrá esa transformación Pero, como tal. Lo cierto es que en lógica de oferta y demanda, efectivamente eso puede pasar y por eso es que aquí hablar del actor Estado es muy importante. Y quiero… Pero venga, yo no terminé, yo no le contesté. Yo tampoco. Ahorita seguimos, porque Listo. si no nos vamos a quedar Pero aquí que quede claro todo que el yo no soy espacio. peleador, eso sí se lo aseguro, el peleador es Juan Carlos. Y justamente como esto se vuelve un círculo un poco vicioso si uno no introduce al actor del Estado, y como ya hablamos ahorita de los subsidios, quiero que Isabel nos cuente de los otros instrumentos que están en marcha, que pueden, no sé si solucionar esta discusión tan profunda, pero sí ayudarnos un poquito. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo tampoco soy peleadora, le voy a bajar un poco el tono a la conversación simplemente para contarles y a responder parte de las inquietudes que tuvimos en la primera parte de la conversación, y es que precisamente desde la institucionalidad o puntualmente desde el Departamento Administrativo de Planeación estamos adelantando acciones, pues digamos, tratando de encontrar soluciones a estas
situaciones o a estos retos que se presentan que son multifactoriales. O sea, yo me atrevo a decir que ambos tienen razón, que muy probablemente hay muchos otros factores que hoy no hemos alcanzado a discutir porque es una problemática o un reto tan grande. O sea, las cifras son simplemente uno de los aspectos pues a analizar, pero aquí hemos tocado algunos de ellos, pues sociales, económicos, de disponibilidad, de quién accede, pero habrá muchísimos más que se nos están escapando. Entonces, desde la norma puntualmente sí se hace un esfuerzo por tratar de que esa oferta de vivienda llegue a quien más lo necesite y se desarrolle donde la ciudad debe recibirlo. Entonces, para contarles acá, ya se me fue el compañero que estaba preguntando, nosotros tenemos una deuda en cuanto a la adopción de los instrumentos complementarios al plan de ordenamiento territorial que estamos desatrasando actualmente. Entonces, aparte de tener los 3 macroproyectos de Río Centro adoptados, revisados en múltiples ocasiones, acabamos de terminar la adopción de los 2 macroproyectos de transversalidades, Santa Elena y La Iguaná. Están publicados en la página y yo invitaría a todos a que digamos, acudamos a la página y los abramos porque los macroproyectos de transversalidades plantean algo que si llegara a concretarse, a desarrollarse, porque nosotros pensamos en esa ciudad ideal, otra cosa es que logremos ser hábiles en la gestión y en la materialización de esas ideas. Lo que hacen los macroproyectos de transversalidades es que tienen una visión de ciudad completa, o sea, están en la zona mejor servida, que es la zona cercana al río, pero también tienen la media ladera, que es donde se está desarrollando la vivienda en este momento, la vivienda comercial. La poca a la que pueden acceder las personas de clase media, como lo decía Juan Carlos, está desarrollándose en la media ladera. No hemos sido tan eficientes en desarrollarla en el río, en torno al río, que son las zonas mejor servidas. Y también tenemos el reto del mejoramiento integral de la ladera alta, ¿cierto? Entonces, este macro lo que propone son proyectos integrales que entienden que la vivienda sola tampoco es la solución. Es decir, yo tengo una problemática evidente en la ciudad en torno a la vivienda, pero es que la vivienda demanda servicios y tiene que ir acompañada de toda esa oferta institucional en torno a equipamientos, espacios públicos, seguramente dotación en términos de movilidad, porque esas zonas de la ciudad pues son las que más lo requieren. Entonces, los invitaría a que lo lean. Por otra parte, ya bajando incluso mucho más de escala, el ordenamiento territorial en nuestra ciudad, y eso se lo debemos en parte a Juan Carlos, o no sé si totalmente, está pensado por escalas, porque el plan de ordenamiento territorial tiene una visión muy general y los territorios son absolutamente diversos entre sí, entonces hay que ir bajando y detallando. Ya bajando de escala, pensando en instrumentos de tercer nivel, nosotros estamos actualmente volviendo a adelantar, que efectivamente, pues yo no voy a poner el retrovisor, pero es una deuda que tenemos. Estamos volviendo a adelantar planes de legalización y regularización urbanística. En este momento estamos adelantando 3 de ellos, que son en polígonos de tratamiento, de mejoramiento integral y de consolidación nivel 3. ¿Qué hicimos? Y aquí tengo que ser puesto totalmente transparente y quitarme un poco la camiseta de la institucionalidad. Pensamos en esos polígonos de tratamiento que fueran factibles de desarrollarse, digamos, materialmente, porque hay unos fenómenos de ciudad que son tan complejos en este momento que seguramente nos tomará un periodo de tiempo mucho más largo que el que tenemos pues en el desarrollo de este plan de ordenamiento territorial vigente por delante. Entonces, estamos desarrollando planes de legalización y regularización urbanística en zonas que se requieren mucho, Comuna 8, corregimientos, San Cristóbal, y de la misma manera estamos adelantando planes parciales de iniciativa pública. Los planes parciales de iniciativa privada tienen ciertas condiciones, digamos, establecidas adecuada o no adecuadamente, ¿cierto? Que eso es parte también de lo que estamos revisando en el marco del plan de ordenamiento territorial, pero los de iniciativa pública también, digamos que eran una deuda que teníamos pendiente, entonces también estamos revisando. Obviamente esos planes de iniciativa pública van a tener oferta de vivienda social. Ese es nuestro propósito. Yo me atrevo a decir pues que en este momento, digamos, de cara al proceso que estamos adelantando del plan de ordenamiento territorial, la vivienda también se nos convirtió en una obsesión, y lo digo a título personal, y es porque precisamente el 34% digamos, de todo el proceso de revisión que estamos adelantando tiene que ver con el sistema de ocupación. Y el sistema de ocupación entendido de manera integral, ¿cierto? No es solamente aprovechamientos, es obligaciones, es tratamientos, es volver a revisar, aunque Juan Carlos me dijo que no dijera esto, es volver a revisar cómo está funcionando la renovación en la ciudad. No es lo mismo generar renovación en el sur que generar renovación en el norte. Entonces, tener unas reglas establecidas de manera
igual para el norte de la ciudad, para los planes parciales del norte que para el sur, probablemente no tenga mucho sentido, entendiendo la diversidad funcional y en cuanto a dimensiones de predios, en cuanto a tenencia, en cuanto a dificultades. Entonces eso también es parte de lo que estamos haciendo. Entonces aquí, digamos que mi rol como representante de esos procesos de ordenamiento territorial es contarles que esa necesidad y esta discusión nos parece muy útil porque es un reto compartido, ¿cierto? O sea, nosotros compartimos plenamente todo lo que se ha hablado acá y estamos tratando desde los instrumentos, desde la norma, encontrar parte de esas respuestas, aunque el desafío probablemente pues nos tome mucho más tiempo del que podemos, pues digamos, como controlar. Ahorita Juan hablaba de un tema muy importante y es, si de pronto ya tenemos un déficit que es muy, digamos que casi que inconmensurable y muy difícil de entender, pues que por lo menos no lo ahondemos, ¿cierto? Que tengamos la posibilidad de ir disminuyendo paulatinamente ese déficit y que lo controlemos, que no estemos en 5 años hablando de que ya no superó por mucho más de lo que estamos hablando en este momento. Entonces ese es el rol desde la revisión del plan y desde la formulación de los instrumentos complementarios. Gracias, Isabel. Elkin, quiero que nos ayude a aterrizar esto en una población muy específica, porque justo ahorita en la discusión que ocurrió aquí aparecía algo que es cierto, y es que el tema de vivienda se volvió un tema cuando afectó a las clases medias y altas, o cuando estas clases empezaron a sentirlo. Cuando pensamos en las poblaciones, digamos, expuestas a más condiciones de vulnerabilidad, más en una ciudad como Medellín, que entre otras cosas es receptora de población vulnerable, de muy distintas características, ¿qué deberíamos pensar en términos de acceso a vivienda para estas poblaciones? Tal vez, ¿qué es lo que no está apareciendo suficientemente en la conversación? Bueno, muy bien. Yo creo que nosotros un poco, y ahí esa diferencia, hemos hablado como a una población que está en estratos 1, 2 y 3, fundamentalmente en sectores populares y que son personas víctimas de la violencia principalmente, que han venido, digamos, expulsadas de otros territorios y que, digamos, en esa falta de control, que hay un elemento también que tiene que ver con eso. Esta ciudad no ha tenido control en la gestión territorial, entonces eso ha generado precisamente esos niveles de informalidad que ahorita hablaba Cristian inicialmente, y es esa superpoblación que hemos tenido en los territorios, ¿cierto? Dentro de ese nivel que se ha venido, y que esto está planteado no es ahorita en el plan de ordenamiento territorial reciente, sino precisamente desde la ley ordinaria nacional a nivel territorial desde el 98, que está planteado como la gente se fue, digamos, poniendo o digamos tomando esas montañas y sin ningún control. Digamos que eso, el plan de ordenamiento territorial siempre planteó el crecimiento hacia adentro, eso está planteado desde el primer POT, pero precisamente en algún momento inclusive se llegó a hablar aquí del cinturón verde en alguna de las administraciones, y a propósito de eso, es que se habla pues de que este es un problema de vivienda que traemos, que se ha acumulado mucho más en los últimos tiempos, pero que precisamente parte de no superar esa problemática que tuvimos inicialmente. Entonces, en algún momento con la Universidad Nacional, nosotros estuvimos trabajando el tema de construcción social del hábitat, para no hablar exclusivamente de las 4 paredes. Un poco en ese tema que creo que lo mencionaron, que es más o menos como en la problemática que se planteaba de lo que pasó con Nuevo Occidente, precisamente en donde se habló exclusivamente del tema de vivienda, pero que ahí se presentaron ya después un montón de problemáticas posteriores, que es parte de lo que se ha venido planteando. Entonces, en eso que nosotros hablamos de construcción social del hábitat, hablábamos de no solamente hablar de las 4 paredes en la vivienda, ¿cierto? Porque evidentemente ante la pregunta, ¿hay casa para tanta gente? Pues no, ¿cierto? Esa es la respuesta un poco que hay ahorita, pero lo que hay que preguntar es, pero esa casa que hay ahora o la casa que queremos es ¿para quién? Pues ¿quién es el que la va a habitar? Entonces, en esos sectores, como hay una cantidad y no va a tener los 500 millones, ni los 1000, ni siquiera los 100 y punta, ni siquiera la cuota inicial como estaban planteando ahorita para poder arrancar, entonces hay que plantear otras alternativas en ese caso. Y dentro de ese sentido nosotros hemos creído que pueden existir
algunas alternativas y nos hemos asociado con la Universidad de Newcastle, por ejemplo, y con la Universidad de Antioquia para hacer estudios y generar propuestas como una reciente que se llama el mejoramiento integral de barrios para la paz o con enfoque de paz, un poco planteando alternativas para territorios, que lógicamente van mucho más allá de lo que tiene que ver el valor del suelo o lo que tiene que ver estas otras medidas que tienen que ver con funciones de cómo se generan instrumentos que ayuden, digamos, a unos niveles de consecución de casas, sino más bien a mirar cómo dentro del territorio se plantea elementos que pueden ayudar a mejorar ese tema de la vivienda y que ese tema de la vivienda esté planteado por otros niveles que se puedan plantear, por lo menos en este decálogo plantean elementos que tienen que ver con el reconocimiento del mejoramiento integral de barrios y de la vivienda como instrumento de reparación territorial, un poco pensando en ese nivel de lo que se puede hacer, pero también se piensa un poco en la articulación de la planeación territorial comunitaria con el mejoramiento integral, y ahí un poco plantea cómo esto puede ser una conversación que se da con el Estado, con los privados, pero también con la academia, y creemos que tenemos que volver a conversar. Eso que se está haciendo en voz alta y un poco lo que se plantea, que era parte de lo que decía Cristian ahorita, por ejemplo, nosotros hemos estado esperando mucho que se defina ese borde urbano rural del nororiente que está en zonas de ladera, pues para poder mirar cómo va a ser el planteamiento que se determina en territorios en los cuales precisamente hay un punto fundamental que se está planteando y hablando de la gestión, la mitigación del ingreso, la mitigación del riesgo y la adaptación al cambio climático, porque tienen que ver con problemáticas que presentamos, por ejemplo, nosotros en estos territorios y que nos pueden incluir mucho más a ser parte dentro de esta ciudad en la exclusión que hemos tenido nosotros. Elkin, ¿dónde se puede consultar ese decálogo? Pues este decálogo lo hemos trabajado y está ya fijado en la página web de la Corporación Convivamos, también lo tiene la Universidad de Antioquia y lo hicimos con la Universidad de Newcastle. Pero esto implica, como lo decía Juan Carlos ahorita, elementos que tienen que trabajarse para poder incluir que en esto tienen que hacerse conversaciones, porque esto no lo hace pues la academia sola, esto tiene que ser un concurso donde entren los privados, donde entre la administración pública y donde también estén, digamos, los diferentes sectores. Ahí hay otras medidas que no va a resolver el problema, lógicamente, pero que va a buscar medidas locales, que lo mencionó también ahorita Juan Carlos, en función de planes locales territoriales, de apuestas locales, de cómo se pueden desarrollar, pensando en que no sea una casa exclusivamente para los que vienen de fuera y la puedan comprar. Ya estamos siendo afectados, por ejemplo, en ese caso, pues los arrendamientos, por ejemplo, se han incrementado hasta en estrato 1, pues por decir algo, hasta en estrato 0, ¿cierto? Ya arrendamientos, inclusive con zonas rosas muy cercanas que tenemos, comerciales, que entonces empiezan también a verse ya fenómenos de gentrificación local, porque hay unos corredores que se empiezan a dar y que eso también varía un poco la forma de vida que tienen los territorios, digamos, en sectores populares. Gracias, Elkin. Juan Carlos, conectando mucho con todo esto que nos dice Elkin, y volviendo a la premisa de que la tierra en una zona geográfica como esta es limitada, pues, y que eso siempre nos va a hacer preguntarnos por la densidad, por la redensificación. ¿Cómo nos pensamos la densidad hoy justamente para que no sea solamente las 4 paredes, no sea solamente el número de casas por hectárea, sino para que sean espacios habitables más allá de esas 4 paredes? A ver, Medellín en eso simplemente tiene que consolidar mucho más una apuesta que tiene desde hace mucho tiempo, y es la financiación de espacio público, infraestructura y equipamientos que ha caracterizado a la ciudad y que inicialmente fue una inversión pública en las épocas de Primed, en las épocas de los proyectos urbanos integrales, pero que a partir del primer POT empezó a ser una responsabilidad compartida con el sector privado. Yo no sé si ustedes saben que Medellín es una de las ciudades que tiene las obligaciones más altas, y eso pues lo dicen los constructores y la lonja también, y es cierto, una de las obligaciones más altas, la construcción. Medellín es una ciudad pionera en eso, en el que al sector privado se le pide que contribuya con aportes a espacio público, equipamientos y redes y que se pueden trasladar, y eso hay que mantenerlos, porque uno de los temas que le están pidiendo los sectores privados a la doctora y a la revisión del POE es que les quiten las obligaciones para poder hacer frente al elevado valor del suelo.
Entonces esas son unas banderas rojas que hay que señalar ahí, porque si nosotros nos quedamos sin financiamiento de lo público y nos hemos venido ayudando del sector privado, pues vamos a generar una ciudad que solo sean las cuatro paredes y nosotros no vamos a… O sea, nosotros no podemos ser como Bello. Bello tiene en este momento el 10% de las obligaciones de Medellín, o sea, nada. Entonces, pauperizar las obligaciones es gravísimo. Pero ya que tú me diste la palabra, yo quiero dos cositas que no se me vayan a quedar. Primero, yo cuando empecé a hablar hace un momentico, yo no estaba hablando de vivienda social. Yo nunca he mencionado la palabra vivienda social, he hablado de vivienda. En Medellín no hay vivienda para nadie, ni social ni no social. Esa es la realidad y ahorita lo decía Federico, por ejemplo, cómo se ha invertido la proporción de los proyectos que se realizan en Medellín frente a la región, que se invirtió completamente la proporción y ahora son muchísimo más los que se hacen por fuera de Medellín que los que se hacen en Medellín. Y los que se hacen en Medellín son extremadamente costosos. Ahí estamos volviendo al meollo del problema, ¿no es cierto? Ese es el problema. Ahora, eso sí tiene muchas soluciones. ¿Cuáles soluciones tiene? La autora nos trae muy buenas noticias porque de verdad teníamos descuidado todo el tema de mejoramiento integral y la formulación de los macroproyectos y ese es un camino de solución. El mejoramiento integral de barrios, no se imaginan la cantidad de soluciones prácticas habitacionales de buena localización y de generación de actividad económica en los barrios populares que puede generar y de soluciones habitacionales. Pero está el tema de la densificación en los barrios de media ladera, clase media y la renovación del río. Nosotros tenemos tres frentes para atacar, el río, los barrios tradicionales y el mejoramiento integral de barrios. A los tres les tenemos que apostar. Ahora, el problema, por supuesto que en el río, vivienda social, yo me voy a ir al infierno porque yo metí un 10% de vivienda social obligación en el río y eso ha sido casi imposible, sobre todo VIP, vivienda de interés prioritario. Pero lo que está pasando en el río es que ni VIP, ni BIS, ni nada, solamente vivienda de 1.000 millones, entonces estamos hablando de una distancia que ya se ha generado un hueco muy grande. Entonces, ¿cómo podemos acercar esas soluciones a unas viviendas para, por ejemplo, la población joven? Estamos perdiendo población joven. El último censo mostró cómo Medellín tiene un envejecimiento muy fuerte, todo el mundo está perdiendo población joven y todas las ciudades colombianas se están envejeciendo rápidamente, pero Medellín es la que se está envejeciendo más rápido. Pero, ¿cambio demográfico o expulsión de población? Expulsión de población. Okay. Claro, pero resulta que el cambio demográfico se está dando en todo el país y en todo el mundo, excepto en África, pero en Medellín es mucho más acelerado y es mucho más acelerado porque resulta que la gente joven ni por arriendo, cualquier estrato, ni para adquisición tiene cómo llegar. Nosotros en la UPB hacemos el análisis con los estudiantes y les preguntamos, bueno, ¿ustedes qué? Y nos dicen, no, pues es que ahorita cuando yo me gradué en 3 años con un sueldo de 4 millones de pesos, yo no me puedo meter en un crédito para un apartamento que empieza en los 400, 500 millones. Estamos hablando de jóvenes profesionales. Entonces, de ahí para abajo, el tema es crítico. Entonces, uno devolviéndose a estas cosas, y ahí es donde tenemos que trabajar mancomunadamente con los señores aquí de la lonja, es, bueno, ¿cómo hacemos para acercar una colega del doctor Federico me decía, hay un gap, ellos hablan así en términos elegantes, hay un gap, sí, doctor García, usted tiene razón, hay un gap, hay un hueco entre lo que se puede pagar y lo que está costando, es decir, ahí hay un hueco, ¿cómo llenamos ese hueco? ¿Cómo cruzamos esa barrera? ¿No? Y entonces ahí viene todo el tema de una intervención estatal mucho más agresiva, es decir, hay un tema de anuncio de proyecto que hay que hacer, que es congelamientos de valores, hay un tema donde es posible que haya necesidad de intervenir en algún momento dado y sobre todo lo que está planteando la doctora, encontrar unos pilotos asociativos público-privado para hacer un proceso demostrativo que incluya vivienda económica y que incluya vivienda normal. Yo no estoy hablando el río BIS, pues porque eso sí, yo tampoco soy tan piscis, es decir, es que ellos se ríen porque los que han sido alumnos míos saben que yo me dedico a la astrología en mis ratos libres, pero son proyectos que mezclan las cosas. No es un proyecto exclusivamente BIS, pero es buscar alternativas, porque
donde nos suene, ¿cómo se produjo, por ejemplo, Ciudad del Río? Ciudad del Río todo el mundo dice, ay no, pero eso tan elitista. Sí, pero es que Ciudad del Río no empezó costando los 1.000 millones que vale hoy en día, costaban 140 millones los primeros apartamentos, 140 millones y hoy están a 1.000. ¿Usted sabe qué es eso? Una valorización del casi 1.000%. Entonces, ¿cómo hacemos para retomar el camino que dejamos hace 20 años, para retomar el tema del río? Porque es que hay un punto que se nos olvida. ¿Por qué el POT plantea el crecimiento hacia adentro? No es solamente porque debemos preservar las montañas, es porque la gente tiene derecho a vivir en el corredor del río, porque como decía Federico, están las mejores oportunidades. Y yo necesito que la población esté ahí, yo no necesito gente ponerla por allá lejos, porque es donde tengo metro, donde tengo redes, donde tengo universidades, ahí es donde yo tengo la necesidad de poner la población de todos los estratos. Entonces, si el Porque énfasis… además, Dime. sin ese segmento, la ciudad de 15 minutos es más difícil de imaginar. Claro, claro, porque justo esa población, que es la que en últimas empezaría a moverse en transporte público, a contaminar menos, a moverse a pie, a moverse en bicicleta, no tendría necesidad de esos desplazamientos tan contaminando el medio ambiente. Entonces yo creo que sí hay solución. Yo creo que, para terminar mi intervención, Beatriz Rabe hacía una frase que a mí me gustó mucho ahorita, y es: no hay que tenerle miedo a este debate, no hay que plantearlo como una cosa así como un tabú. No, esto tiene solución, pero tiene solución aplicando para cada segmento, para cada uno de estos componentes que hemos hablado, una serie de soluciones integradas. Ahora, la visión de que esto se puede mirar y solucionar por fuera o al margen del tema del mercado me parece inapropiada. O sea, estamos inmersos en un tema de un mercado, aún en los barrios populares, ahí hay una economía de mercado importantísima y eso hay que entenderlo así. Entonces pensarlo, no, es que la vivienda se volvió una mercancía. No, la vivienda siempre fue una mercancía. Siempre, infortunadamente es así. Si nos salimos de eso, los planteamientos que estaríamos haciendo serían completamente irreales. Ahora, para eso tenemos Estado, para eso tenemos POT, para intervenir algunos elementos que el mercado no está permitiendo funcionar bien. Isabel, ahorita Federico planteaba algo al inicio que es muy importante también en esta conversación, en clave de expulsión de población, pero también en clave de pensar qué es lo accesible hoy para la gente en Medellín. Ahorita que les mencionaba el caso de Pajarito, ¿cierto? La otra alternativa para quienes pueden pagar ese rango de precios hoy, por lo que he visto en los últimos meses buscando apartamento, es La Estrella, por ejemplo. ¿Cómo nos pensamos esto a nivel metropolitano? Y de hecho, no sé si ya con los otros municipios hay conversaciones en ese sentido, ¿en qué estamos? Sí, pues efectivamente la vivienda es un hecho metropolitano, es un fenómeno metropolitano y como tal, pues digamos debemos entenderlo, no es adecuado que un municipio tenga toda la carga de brindarle todos los servicios a la población que allí habita, pero que sea otro municipio el que les oferte la posibilidad de tener un empleo formal y que obviamente también exista esa carga común de la movilización, ¿cierto? O sea, digamos que calidad de vida y en términos de lo que estabas hablando, Juan, que tiene que ver con ese modelo del urbanismo de proximidad y la ciudad de los 15 minutos, pues lo ideal es que la vivienda esté cerca al lugar donde trabajas y que tengas todos los servicios a la mano. Entonces, en ese sentido, nosotros como municipio núcleo estamos adelantando en un convenio con el área metropolitana una revisión o unos primeros esfuerzos de cara a la revisión de largo plazo del plan de ordenamiento territorial, principalmente pues en términos de seguimiento, evaluación, porque es que digamos que hay muchos fenómenos que son muy evidentes, pero hay que medirlos, hay que estudiarlos, hay que analizarlos. Entonces, en asocio con el AMBA celebramos un convenio precisamente para revisar todos digamos, los elementos del ordenamiento territorial con una visión metropolitana y regional. Y en este momento, pues uno de los estudios que queremos adelantar es precisamente todo ese sistema de ocupación, ya no únicamente limitado, digamos, a lo que compete al distrito de Medellín, sino de cara a la revisión de ese modelo metropolitano. Entonces, claro, hay que entenderlo como un fenómeno
integral, y hay que plantear estrategias en asocio con los municipios del área metropolitana, pues porque no es útil que ellos carguen con las problemáticas y nosotros, pues, digamos, estemos ajenos a ello. Pero quiero también aprovechar como Juan Carlos que tuve la oportunidad nuevamente de tomar el uso de la palabra para contarles que puede que esto sea, digamos, o sea, que hay que buscar la manera de encontrar el equilibrio para que no se conviertan en políticas, nocivas, pero desde el plan de ordenamiento territorial también estamos haciendo un esfuerzo por entender esas nuevas formas de habitar, así lo denominamos. Entonces, uno de los fenómenos que pretendemos regularizar, no, digamos, tener la norma complementaria que facilite el desarrollo de vivienda colectiva, y que entendamos que esas nuevas formas de hábitat pueden ser la solución para la adquisición de vivienda por cualquiera de los medios de los que hemos hablado, no necesariamente únicamente a través de la adquisición o de la compra, sino también, o sea, del alquiler de esas poblaciones jóvenes. Estamos pensando en multifamilies, estamos pensando en seniors club, me da pena usar los anglicismos, pero es porque, digamos así, se reconocen a nivel mundial. Pero nosotros somos una ciudad con una pirámide poblacional invertida y desde este momento tenemos que empezar a pensar cómo vamos a garantizar la norma para que este tipo de proyectos se desarrollen. Y además quiero cerrar con esto, y ya también pues lo digo más a título personal, y es que si la norma no está dada para que todos estos fenómenos actuales que se van desarrollando encuentren ahí, digamos, un marco normativo y una regularización, el rol de los curadores urbanos va a ser incurrir en procesos creativos y los proyectos se van a seguir, digamos, asentando en el territorio, pero de una manera poco óptima. Entonces, lo que estamos haciendo desde el plan de ordenamiento territorial también es pensar ese fenómeno. Y nuevamente, lo que estaban hablando ahorita del tema turístico, con la Universidad Nacional, que aquí estaba la profe ahorita, también adelantamos un estudio para entender cómo ese fenómeno de la gentrificación y la turistificación se tiene que analizar, y estábamos entendiendo la diferencia entre vivienda como unidad productiva y con unidad productiva. Existe una gran diferencia entre ellas. Entonces también es como entender que lo más probable del ordenamiento territorial sea que sectoricemos. O sea, lo que nosotros podemos hacer es seguramente localizar, pero también hay que entender los fenómenos para poder comprender desde la gestión qué otras estrategias debemos plantear. Listo. Elkin, quiero juntar la pregunta que tenía aquí escrita con una que llegó del público, y es, volviendo al POT, ¿qué medidas podríamos pensar de manera muy concreta para promover una vivienda más justa, asequible y sostenible? Y aquí incluso lo plantean de otra manera, ¿qué ajustes normativos hay que hacer para evitar el desplazamiento urbano de las personas más vulnerables, por ejemplo? Si se puede pensar en tarifas diferenciales, si es viable ponerle tope a los arriendos, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que desde el primer POD estaba un poco planteado el tema de los tratamientos que habían, consolidación nivel 2, consolidación nivel 1, todo el tema de mejoramiento integral. Entonces yo pienso que tiene que ver más es en función de que sea accesible como a esta población de acuerdo a las características que encuentran en el territorio, ¿cierto? Porque lógicamente tiene que ser con mecanismos que incluyan la vinculación de las comunidades en esos territorios, de acuerdo a las condiciones económicas, por supuesto, que presentan, de acuerdo al tema. Por ejemplo, un caso muy característico que se ha presentado muchas veces es precisamente con viviendas en condiciones de riesgo no mitigable, por ejemplo, y que se presentan muchas oportunidades, o en temas relacionados, por ejemplo, con la cota rural que tiene que ver en la parte urbana para llegar que hay un límite muy cerrado. Yo creo que inclusive ese término está desde el decreto del 2000, decreto 32 del 2000, que creo que un poco habría que plantear cuáles son las cuotas que deberían de llegar para poder regular en esas zonas donde son parte semirural precisamente. Entonces, para poder atender a unas viviendas que precisamente quedan en suelo rural, por decir algo, y que podrían ser abrigadas en los marcos de ordenamiento que se podrían dar en ese territorio para temas de vivienda que quedan, digamos, registradas dentro de un nivel diferente. Entonces, yo pienso que lo que hay que hacer es atender más lo que los tratamientos ya traen, que son condicionamientos que se podían aplicar dentro de todo ese territorio. Si esos tratamientos
que ya están planteados en el plan de ordenamiento territorial se llevan a cabo un poco como lo ordena la ley, podrían mirarse en muchas alternativas para esos territorios que están O excluidos. sea, dientes, darle más dientes a lo que ya hay. Efectivamente. Esta última que tenía para Federico también la voy a juntar con otras que llegaron del público. Otras que van por el mismo lado. Y la pregunta general era cuál es el rol de los privados, ¿cierto? En toda esta articulación. Pero es que aquí hay otras que tienen que ver mucho con ese rol. ¿Cómo? ¿Qué medidas de control a la especulación mencionada son implementadas toda vez que la ley 820 de 2003 pone límites a la propiedad privada y eso no se cumple, que tiene mucho que ver con el rol de los privados? ¿Cómo se asegura la función social de la propiedad privada si ésta sigue siendo regulada por el mercado? ¿Cuáles son los déficits de esta administración en esa articulación público-privada para asegurar la vivienda como proyecto asequible a la población de estratos medios y bajos? Muy bien, cuando nos hablan de la ley 820, nos están hablando de la ley de arrendamiento de vivienda urbana. Claramente a quien le recae esa vigilancia y control es normal a los entes territoriales, a los municipios, y que usualmente tienen algunas áreas o subsecretarías. En el caso de Medellín está dentro de gobierno, dentro de una subsecretaría. De manera desafortunada, esos abusos, digamos, de los propietarios o poseedores con los arrendadores se dan de manera muy desafortunada en los niveles de ingresos bajos, donde las personas no respetan los incrementos de ley. Yo solo le puedo incrementar a una persona cuando un contrato de arrendamiento cumpla un año, no el 1 de enero como cree todo el mundo. Dijeron que la inflación era 6, o por allá van a decir posiblemente que va a ser tanto el salario mínimo, y el 1 de enero amanecen distintos los costos de arrendamientos. Eso está fuera de la ley. De hecho, inclusive, y Medellín tiene un catastro relativamente actualizado, también existen unos topes, para que veamos que el tema no es de norma, pues, y si se llegara a hablar, como en algún momento pues el presidente habló del control de los arrendamientos, no se puede cobrar más del 1% del valor catastral comercial o el 2% del valor catastral. Existen los topes, pero es que cuando existe una demanda muy superior a la oferta, la presión es tan grande que ocurre lo que vimos, como dijimos, y que nosotros alcanzamos a medir, al menos en los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, en el 22-23, crecimientos de arrendamientos superiores al 21 uno de los años y el 26% otro de los años. Estoy hablando de lo que se alquilaba en 100 un año, al otro año se alquiló a 126. No estoy hablando ni siquiera de esa persona que llevaba viviendo 4 o 5 años en una vivienda, se la pidieron, la terminaron de manera irregular y la volvieron a alquilar, y ahí sí por un 30, 40 o 60%. Eso ya no es una realidad de Medellín. Hoy en Medellín los arrendamientos están creciendo 1 o 2 puntos porcentuales. Esa era la primera pregunta, pero es que me hiciste dos más, Juan, y me la repetís, por favor. La general es, ¿cuál es el rol de los privados? Bueno, el rol de los privados Todo claramente es, siendo lo público un facilitador de los procesos, de los privados es hacerlo de una manera juiciosa, con toda la responsabilidad social que eso conlleva. Hoy el municipio de Medellín históricamente ha sido un municipio es un municipio recuperador de las plusvalías, que cobra bien las obligaciones urbanísticas. Entonces yo creo que en ese sentido, en el que tengamos un sector privado que haga bien las cosas y que se paguen las obligaciones urbanísticas, instrumentos de financiación hay diferentes, estoy hablando solo uno de ellos, yo creo que ese es su papel. La articulación que se debe tener con lo público, yo creo que también es
fundamental en ese rol como constructor para proyectos propios que sean del mismo municipio o como desarrollador inmobiliario en esas oportunidades que, por ejemplo, en su momento proyectos donde hablamos hasta de 20.000 viviendas, se generaron unos lotes. Yo creo que hoy el ejemplo lo está haciendo, y en esas cifras tan ácidas que veamos del plan de desarrollo, hoy SBIMED en proyecto Carabineros saca yo creo que sacó una oferta bien importante para la ciudad, pero como alguien mencionó, pero con mucha claridad, es que en el municipio de Medellín más o menos se está haciendo el 30% de las viviendas que se venden en el Valle de Aburrá son en el municipio de Medellín. Hoy se está vendiendo un promedio de 20.000 viviendas, se vende entre 4.000 y 6.000 viviendas en Medellín, y si vamos a la vivienda de interés social, está hablando de Medellín sobre el área, no se hacen más de 6.000 desde lo formal. Cuando estoy diciendo lo formal, son proyectos inmobiliarios. Yo digo que desde la formalidad también muchas personas construyen su aire, construyen su edificio en algunos barrios que no alcanzamos, digamos, en los diferentes investigadores de mercado a encontrar, pero la relación puede ser mucho mayor, se pueden construir más, y lo que suple la informalidad, que puede ser un proceso de 1 o 2, pero en ese sentido, en la medida que se facilite la construcción, porque también construir una terraza tiene unos costos, unas expensas, unas licencias y unas obligaciones urbanísticas que hay veces son desproporcionados, y lo único que hago es generar mucha más obligación. Yo creo que trabajar eso con mucho más cuidado se puede generar vivienda de manera importante. Yo también, Juan, reconozco los esfuerzos que hoy está haciendo SBIMED en mejoramiento, las cifras son interesantes. Mejoramiento es una intervención del territorio un poco compleja, pero yo creo que las competencias se han venido desarrollando, las mismas cajas de compensación, y hay más algo pues de lo que es solo municipio de Medellín. Entonces, sin lugar a dudas, como lo mencionaron, pues solo con la articulación público y privada podremos mejorar ese déficit que tenemos. Tengo una pregunta adicional sobre esto. Ahorita que mencionabas como el caso de la persona que construye en altura en su propia casa, porque cuando uno pregunta por los privados suele pensar en las grandes constructoras, y en esta pregunta de cuál es el rol de los privados, pues vale la pena preguntarnos también cuáles son los otros privados que no son esas grandes constructoras. ¿De qué privados hablamos hoy, o qué privados tal vez no están teniendo un rol tan protagónico para atender este problema? Yo creo que la ciudad ha tenido un desarrollo en los últimos 10 años vía redensificación mucho más importante de lo que uno se imagina y de lo que, digamos, esos grandes constructores o medianos constructores hacen. Pero cuando uno hace recorridos en la Floresta, en el occidente, en Campo Valdés y en estas zonas, van emergiendo muchas edificaciones como tal, ¿no? Yo creo que hay muchos actores que también han construido la ciudad, la ciudad la construyen todos realmente, y en ese sentido, en la medida que existan unas normas mucho más flexibles, no generaremos más informalidad desde ese punto de vista. Listo, voy a formular estas dos últimas como para no dejarlas aquí guardadas, porque ya el tiempo se nos está acabando, se nos acabó más bien, y si las pueden responder quienes consideren de manera muy breve, les agradezco. La primera es cómo podrían ser de interés los planes locales como los planteados por Convivamos, los mejoramientos integrales de los barrios, cómo podrían ser de interés para el sector inmobiliario de construcción de vivienda, y esta otra es cómo se ha pensado la vivienda y su acceso para mayores de 60 años, jóvenes profesionales recién egresados, jóvenes que no tienen acceso a educación superior. No sé si esta última, por ejemplo, Isabel. Yo creo que está un poco respondida en esa intervención que hice ahorita, contándoles que estamos pensando en esas nuevas formas de habitar. Es decir, nosotros entendemos que hay un límite entre lo que es deseable en cuanto digamos, a la habitabilidad misma,
hay que establecer unos mínimos, pero pensamos que una posible solución para garantizar que esos públicos tan específicos accedan a la vivienda es volver a revisar la vivienda colectiva. ¿Cómo podemos, digamos, empaquetar parte de esos servicios en unos programas arquitectónicos que, digamos, sin deficitar la parte privada, sí ofrezcan la posibilidad de tener unas áreas privadas específicas más limitadas y que se garanticen todos los demás servicios, pero que probablemente el costo del acceso a esas viviendas sea diferencial? El reto acá está en encontrar dónde se asientan, dónde se ubican, ¿cierto? Queremos efectivamente, como lo decían Juan Carlos y el doctor Federico, que las zonas mejor servidas de la ciudad sean las que le ofrezcan esa posibilidad de asentamiento a esas viviendas, pero hay que buscar limitar los conflictos con esa vivienda tradicional que probablemente queremos cuidar y preservar, porque digamos que la ciudad son sus habitantes, entonces también hay que encontrar como el límite siempre. O sea, yo creo que cuando hablamos de revisión de este tipo de acciones públicas, siempre hay que encontrar el equilibrio y tratar de anticipar los efectos que no sean deseables. Entonces, creo que una de las soluciones es encontrar ese camino a partir de la vivienda colectiva y también evaluar y revisar cómo hacemos un planteamiento de banco de proyectos. Esta no tiene mucho que ver con la pregunta, pero se me quedó ahorita y tiene mucho que ver con un trabajo articulado con el ISBIMED, y es más allá de garantizar que existan, digamos, como acciones desde la financiación y desde la gestión para ellos, también es ayudarles a encontrar esas posibilidades territoriales que existen, que desde los instrumentos se evidencian probablemente con mayor facilidad, y es dónde encontramos posibilidades para asentar o para desarrollar la vivienda, que probablemente, y ustedes pues lo comprenderán, es un ejercicio pues a más largo plazo, porque no responde estrictamente a un plan de desarrollo, sino que el ordenamiento territorial es de más largo aliento, entonces, pero que sí se convierta en la hoja de ruta del cual beban, o sea, que ese banco de proyectos que seguramente estará amarrado al programa de ejecución del plan de ordenamiento territorial y que tendrá todo que ver con la identificación de predios que son viables para el desarrollo de vivienda de interés social y prioritaria, se abstraigan los proyectos y beban los planes de desarrollo futuros. Ese es el sueño, el ideal y para lo que estamos trabajando. Vale, Isabel, muchas gracias. Isabel, Eikin, Federico, Juan Carlos, muchas gracias por su tiempo, por sus contribuciones, igual que los panelistas del espacio anterior. La idea de Todos por Medellín con este espacio es contribuir sobre todo a la discusión alrededor de la actualización del plan de ordenamiento territorial, pero pues también creo que esto nos deja un montón de otros escenarios de conversación, de incidencia, de veeduría y de seguimiento que van mucho más allá del POT. Muchas gracias a todos y todas por participar, por venir. No sé si desde Todos por Medellín alguien quiere dar alguna despedida, y si no, pues la doy yo. Ahí viene Juan. ¿O no? Muchas gracias a todos y todas. Estaba en la ladera alta del auditorio. Hacer la despedida, sí, no, estaba por allá arriba. No, muchas gracias a todos, todas. Dos cosas cortas. Uno, ¿quiénes me levantaron la mano que no tenían casita? Quienes no tengan casita, conmigo. Casita tejida. Casita tejida. Está divina. De hecho, el crédito de esa casita es la mamá de nuestra directora de comunicaciones, que es muy buena haciendo casitas tejidas, por si algo. Y dos, esta casita tiene un QR, les había dicho ahorita, en el que pueden acceder a la lista de Spotify de las canciones que escogimos para ambientar este conversatorio. Ahorita regreso a la casa, lo ponen, se la van escuchando, para que se les vaya como recordando, sedimentando parte de lo que conversamos aquí. Muchas gracias a todos quienes asistieron, nos vemos el 11, vamos a tener una acción de incidencia armando un árbol de Navidad en el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez de la Comuna 6, allá la idea es que todas pongamos una bolita en el árbol para darle buenos deseos a la ciudad, para que todo el mundo cuide la ciudad que estamos construyendo. Y dos, el siguiente año nos vamos a ver de nuevo en un conversatorio ya hablando sobre espacio público disfrutable y aprovechable de calidad, que es otro de los temas transversales para esta ciudad. Gracias nuevamente y hasta una próxima ocasión.